Les doy la cordial bienvenida a este nuestro cuarto encuentro el día de hoy. Voy, porfa, que solo me confirmes, César, si es que pueden ver mi pantalla. Correcto, amigo. Te vemos a ti y vemos la Correcto, pantalla también, así que está perfecto. perfecto. Bueno, primero quiero comenzar por agradecerles por la cantidad de personas que han escrito a través de las redes sociales. El hecho ya de comenzar a conectarnos con las personas de Perú también. Han habido algunas personas que me han escrito con términos que realmente, bueno, uno probablemente siempre parte del tema del servicio, pero nunca está por demás el saber que se está llegando, el saber que se está logrando el objetivo. He podido ver términos que a veces incluso uno no sabe si realmente los merece, pero en realidad les puedo decir que con todo el corazón lo que estamos entregándoles, no solo como Daniel, sino en realidad la confianza que ha depositado en mí César, Fernando, Ricardo, en su momento con sus equipos de trabajo, definitivamente es ponerle todo el corazón a esto en este encuentro de humano a humano que estamos realizando. Y ver esa cantidad de palabras, esos reconocimientos, más que hablar solamente de mi trabajo, hablan bastante bien de cómo funcionan los equipos hacia adentro. Esto quiere decir, yo he podido trabajar con muchas empresas, honro a todas ellas, sin embargo me he dado cuenta, ya que estamos y vamos a hablar hoy del desarrollo y el entrenamiento del cerebro en las emociones, me he dado cuenta de que muchas veces las personas solo dan aquello que tienen dentro. Entonces, créanme que no solo es un tema de un privilegio el hecho de poder recibir quizás de ustedes esos mensajes gratificantes de reconocimiento, de impulso, de motivación para poder seguir entregándoles lo mejor posible dentro de estos encuentros, sino que además hablan mucho de lo que es su empresa, hablan mucho de lo que son ustedes, hablan mucho de la categoría de seres humanos que tiene Capital. Así es que hoy, Bami, en el anterior encuentro hice un reconocimiento a los líderes de la empresa por ver cómo comenzaban a los colaboradores a referirse a los líderes como Fernando, César, Ricardo, todos ellos. Sin embargo, hoy quiero decirles que estoy muy contento con ver la calidad humana, en cambio, que ustedes, queridos líderes, han logrado constituir dentro del equipo de trabajo. Realmente es fabuloso ver las palabras en las que se expresan e insisto, no por mí solamente. Todos somos seres humanos, al fin y al cabo el reconocimiento que alcancemos en las cosas de una u otra forma también nos sirve para motivarnos. Pero ver esa luz que está dentro de la empresa, estoy seguro de que el momento que ya comiencen poco a poco, no diría a normalizarse, sino a estabilizarse, que es algo muy distinto, las cosas en el mercado, ustedes van a ser de aquellas empresas que va a salir muy pronto, no solo adelante, no solo a recuperar quizás el terreno que no se ha podido tener en estos momentos, sino que estoy seguro lo van a recuperar. Porque las empresas que hoy necesita el mercado son empresas humanas como ustedes. Así es que esas personas que se han contactado conmigo a través de redes, les he estado poniendo en los estados, definitivamente quiero darles un gracias y muestran mucho de la humanidad que este nuevo mundo va a tener. Así es que les repito el concepto. Recuerden, todo esto que ustedes están haciendo en este momento está configurando una naturaleza primaria de lo que tiene que ser la nueva esencia. No se van a normalizar las cosas. Debemos entender ese concepto. Lo que van es a estabilizarse. Pero cuando se estabilicen las cosas, tenemos que aplicar ciertas cosas para poder, ciertas herramientas, mejor dicho, para poder manejar lo que quedó. ¿Ok? Porque cuando se estabilicen las cosas vamos a ver cuál va a ser el nuevo orden de la situación. ¿Ok? Entonces, para entender un poco estos conceptos, vamos a entrar desde hoy. Cuando yo le presentaba las propuestas a César, él me decía cosas como, yo creo mucho en mi equipo y quiero algo que realmente les entregue valor, les genere valor. Había mucha confianza de parte de César, pero al mismo
tiempo una gran expectativa sobre lo que se podría hacer con ustedes. Y es por eso que les cuento que hemos venido haciendo un trabajo de darles información. Hoy van a ver cómo funcionan ya algunas herramientas neurocognitivas. Eh, Al final también les voy a comentar sobre el tema de los perfiles. Ha habido personas que me han escrito por el tema de perfiles, así es que Cecitar y Fernando, bueno, a Fernando ya le pasé, también les voy a pasar las condiciones especiales que tendría el personal de capital. Obviamente esto ya son decisiones muy de ustedes. En nuestro anterior encuentro hicimos un balance de los 4 cuadrantes, el amarillo, el rojo, el verde, el azul, y veíamos cómo funcionaban los distintos estilos de pensamiento y cómo esto podría apuntalar no solo un autoconocimiento tuyo, sino también el hecho de comenzar a comprender y a entender cómo funcionan tus clientes, las otras personas, a partir de conocerte tú. Y les decía que había un informe de 12 páginas que ustedes podrían llenarlo online. Obviamente, ya es una inversión personal la que ustedes tendrían que hacer, pero yo les puedo decir que hace 12 años cuando hice esto, definitivamente fue un punto antes y uno después en casi todas las cosas de mi vida. Incluso hasta algunos amigos tuvieron que sufrir los platos rotos de esto, porque cuando uno reconfigura la mente, cuando reconfiguras tus realidades, también se reconfiguran muchas veces tus espacios sociales, que no son más que el reflejo de tus realidades. Así es que a Cecitar me falta pasarle eso para que les pueda enviar. Ustedes tienen condiciones especiales para poder tener sus informes y tienen 2 formas de hacerlo. Tienen el reporte como tal solamente, o si quieren pueden tener una entrevista de 45 minutos, 1 hora, en donde te explico o te explica uno de nuestros mentores el perfil cerebral tuyo y las oportunidades que puedes tener. Eso básicamente porque me han estado preguntando, he recibido mensajes y a través de César quiero seguirles enviando esto. Incluso voy a ver si hago un pequeño video explicativo para que sepan en qué consiste un perfil cerebral, que es un informe. Bueno, para comenzar todo este tema, yo quisiera preguntarles, de los 4 cuadrantes, recuerden los 4 cuadrantes, tenemos el azul, que es la parte lógica, el verde, que es la parte ordenada, organizada, el amarillo, que es la parte creativa, soñadora, innovadora, y el rojo, que es la parte empática, sensitiva, emocional. Si es que nosotros tendríamos que comenzar a entrenar al cerebro, si es que nosotros tenemos que tomar contacto con un cliente, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál de los 4 cuadrantes, 2 personas quisiera que me contesten para hacerlo interactivo, cuál de los 4 cuadrantes creen ustedes que debería ser el que comience? ¿Cuál de los 4 cuadrantes ustedes piensan que debería ser el que comience? Pero me tienen que decir por qué. Así es que, mi querido César, si puedes habilitarles, hay 2 personas que me digan cuál debería ser el cuadrante por el que yo comience hoy, pero también que me digas por qué. Por el azul, debería comenzar por la lógica, por la razón, debería comenzar por los modelos de empatía, debería comenzar por los modelos de creatividad, de innovación, de manejo del caos, debería comenzar por el tema de la organización y la planificación, quizás. Veamos qué me dicen. Cecitar, ayúdame para ver si 2 personas me pueden contestar. Creo que están habilitados los micrófonos ya. A ver, veamos qué me dicen entonces. 2 personas. Comencemos, a ver, participemos. ¿Estás seguro de que están habilitados? Porque son súper proactivos. Hola A Daniel, ver, buenos cuéntame. días. ¿Con Ricardo quién Romero hablo? te saluda. Hola, Ricardo ¿cómo está Romero, Ricardo? ¿Cómo te va? qué gusto saludarte. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está la familia? Muy bien. Creo que todo es bien hasta aquí. Ya no se Qué sabe bueno. quién estuvo y quién no estuvo. Ok. A ver, Ok. cuéntame, mi querido Ricardo, Eh, yo comenzaría por el lado empático. por el lado de la empatía. ¿Por qué? Pienso que, como tú dices, las cosas no van a ser igual y no nos vamos a ver iguales los unos a los otros. Entonces yo empezaría por sincronizar cómo nos vemos, cómo se ve mi cliente, qué expectativas tienes e ir empatizando y poniéndome en sus zapatos
y viendo cómo puedo ayudarle a crecer y cómo puedo ayudarle a salir adelante en la post-pandemia o la nueva realidad, como quiera llamarse. Bien pasaría por ese lado. Perfecto. Ok, gracias Ricardo por tu participación. Ricardo nos dice que deberíamos comenzar por el lado de la empatía. ¿Qué hace el azul? El azul encuentra los problemas. ¿Qué hace el verde? El verde organiza soluciones. ¿Qué hace el amarillo? El amarillo distingue nuevas estrategias. ¿Qué hace el rojo? El rojo conecta con las emociones. Alguien que tenga un criterio distinto al de Ricardo, que quiera participar brevemente, una persona más, y con eso pasamos al entrenamiento que ustedes tienen el día de hoy. Hola Daniel, ¿cómo estás? Soy Hola. Ricardo Loaiza. ¿Qué dice Ricardo? ¿Cómo A los estás? tiempos. Sí, qué Todo bien, gusto. todo bien. A ver, Oye, cuéntame, Ricardo. yo creo que para cualquier cambio, para cualquier implementación, para cuando tú estás empezando algo, tampoco hay que ser tan analítico, porque en realidad el que no corre riesgos en realidad no avanza. Correcto. Cuando nosotros, me acuerdo de esto porque cuando nosotros abrimos la oficina con César hace 19, 20 años, Ajá. veníamos del proceso del feriado bancario del año 99, donde pasamos a utilizar el dólar y posiblemente no era el mejor momento para empezar un nuevo negocio. Ujú, Y posiblemente éramos tan jóvenes que no analizábamos tanto las cosas. ujú. Pero en realidad el hecho de no haber analizado tanto las cosas, creer en el proyecto, ponerle ganas al proyecto, entender que se pueden hacer cosas más allá de los análisis de tantas variables, sí, llevó a que la empresa nazca. Entonces yo Correcto. hago un símil con lo que se puede estar pasando ahora, ¿no? Y a veces como que nos poníamos de escenarios súper negativos de las cosas, de lo que está pasando ahora. Y en realidad sí hay escenarios negativos, pero ha habido cosas muy positivas. Y entonces si yo Ujú. me encierro en la negatividad, en todas las barreras y en los peros, no salgo adelante. Correcto. Entonces pienso que, no, y te digo esto porque en realidad yo me considero una persona bastante analítica, Mm, pero he dejado de serlo, porque el tiempo me ha demostrado que no es bueno ser tan analítico. Entonces la parte emotiva, la parte sensitiva y todo el mix de colores es bueno, ¿sí? Y uno ujú. va aprendiendo en base a las experiencias. Y las experiencias las tienes siempre y cuando tomes riesgos, porque si no tomas riesgos nunca vas a tener una experiencia. Así es. Entonces, por ahí va mi comentario. Perfecto, perfecto. Eso quiere decir que no tanto análisis, sino más bien poner a funcionar nuestra sabiduría. Y a veces incluso la escasa sabiduría, sino más bien nuestra capacidad de adaptabilidad. Me estás diciendo, mi querido Ricardo. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar por el principio entonces. A veces decimos, el hombre es un animal racional. Sí, pero cuando estás diciendo que el hombre es un animal racional, estás poniendo el animal adelante. Y no lo estoy diciendo de una forma peyorativa. Lo estoy diciendo que el animal tiene mucho que ver con los instintos. El animal tiene mucho que ver con el olfato de las oportunidades. Lo que decía Ricardo, bueno, los dos Ricardo en realidad ahora se conjugan en una sola verdad. Y es que también nosotros somos un animal de olfato, de instinto, pero también de emociones. Muchas veces pensamos que el cerebro es racional. Sin embargo, les podría decir que a veces lo único que hace es buscar razones para lograr cumplir con sus emociones. Y entonces nos damos cuenta de que cuando decimos el hombre es un animal racional, ahora pongámosle un poquito menos grosero, el hombre es un ser racional, ok, pero igual estás poniendo el ser. Y el ser tiene mucho que ver con tu esencia, con tu característica, con tu propio sentido de la vida y tu propósito. Y entonces siempre va a haber algo antes de la razón. Y es que no todo el mundo tampoco utiliza la razón de la misma manera, porque definitivamente todos vamos a tener un mapa mental previo y primario, como les contaba antes, en base a los 6 filtros, distinto. Así es que para trabajar con mis clientes, para trabajar conmigo, para trabajar con mis hijos, para trabajar con mi esposa, para poder generar un modelo de construcción de un nuevo mañana, para poder generar un modelo comercial, el primer cuadrante por donde ingresan todas las cosas es el cuadrante de las emociones.
es por ahí por donde comenzamos precisamente. Hace mucho tiempo me dijeron en una empresa donde tuve la suerte de ir a trabajar, me acuerdo que presentamos todo el proyecto y el gerente se acercó y me dijo, Daniel, me gusta mucho el proyecto que usted me ha presentado. Sin embargo, yo tengo mis dudas sobre el tema de la motivación. Yo quiero que vea, allá al fondo hay 3 individuos extraños en la empresa y están desmotivados. Yo le voy a dar a usted una oportunidad, porque así a veces trabajamos los consultores, somos de oportunidades. Si usted logra que ese departamento de esos 3 individuos extraños que están ahí al fondo, se refería a ellos de esa manera, logren motivarse para hacer su trabajo, logren motivarse aquí, yo a usted le contrato. ¿Ok? Yo lo único que hice es guardar silencio, le dije, yo quisiera con ellos poder trabajar 1 hora, quiero conversar. Perfecto, entonces tiene 1 hora para motivarles, me dijo. Y tuve la reunión con ellos, entraron bastante reacios, resistentes, bastante impermeables a las cosas, y cuando se sentaron frente a mí, mis preguntas no estaban dedicadas en saber qué les pasa, sino cómo se sentían, cuál era la realidad que vivían dentro de la organización y todo. Y ¿saben qué? Me llamó poderosamente la atención cuando los comentarios de ellos del momento de generar algo de confianza, porque eso es lo primero que necesitamos generar. Era, sí, lo que pasa es que esta empresa ya no es la que era antes. Nuestra empresa ha cambiado mucho sus formatos. Antes había más confianza, antes de esto, antes del otro. Y mi pregunta inmediata fue, ¿qué es antes? ¿Y quién estaba antes? Y se refirieron justamente al personaje que me había pedido que trabaje con los 3, al que decía esos individuos extraños que están al fondo, se comenzaron a referir a él de una forma bastante respetuosa, pero firme al mismo tiempo, diciéndome que habían cosas sobre maltrato laboral que no estaban de acuerdo, que se habían complicado dentro de la empresa, que no estaban bien y todo. Y obviamente comencé a atar esas palabras de individuos extraños con la realidad del otro lado y comencé a evidenciar algunas cosas. ¿Por qué les cuento esto? Después de la hora, me había estado esperando el gerente con muchísima curiosidad a ver qué había pasado dentro del trabajo. Y cuando regresé le dije, miren, quiero que conversemos un momentito con usted. Y me dijo, claro. Le dije, ¿usted cree en la desmotivación o no cree en la desmotivación? Me dijo, claro, esos 3 individuos con los que usted habló están tremendamente desmotivados. Y aquí va la respuesta. ¿La desmotivación existe o no existe? Mucha gente habla de desmotivación. En esta época puede ser que te hayas desmotivado y puede ser que tus hijos les encuentres desmotivados. Puede ser que en el trabajo encuentres eso. Sin embargo, en los estudios que se han hecho a nivel mundial, la palabra desmotivación es una mentira enorme. Y para comprobarles justamente con el caso que les acabo de mencionar, la respuesta que yo le di al gerente es, quiero decirle que primero, la desmotivación no existe y sus colaboradores en realidad están tremendamente motivados. Entonces me dijo, a ver, ¿cómo va a decirme eso, Daniel? Si yo le estoy viendo que, le dije sí, pero contra usted. ¿Ok? Entonces quiero que me entiendan que la ausencia de motivos no existe. Si no te está yendo bien, es porque has perdido los motivos para hacerlo, pero también has tomado otros motivos para dejar de hacerlo. Cuando nosotros tenemos una relación en pareja, la motivación de estar juntos, la motivación de estar cerca, la motivación de vernos, nos lleva a una acción que es estar juntos. Pero a veces hay agresiones, a veces hay problemas, a veces hay impactos, a veces hay cosas que suceden y entonces no es que te desmotivaste, sino que ahora tienes motivos para estar lejos. Por eso es tan importante entender qué le mueve a las personas. En Chile, cuando trabajaba con el DCB, uno de los gerentes decía, esto es fácil, a la gente lo único que le interesa es el dinero. Y la respuesta es que eso es muy old school, eso ya es muy old fashion, ¿saben? Porque en realidad a la gente no le mueve el dinero,
a la gente le mueve lo que puede hacer, comprar o tener con el dinero, que es algo muy distinto. Por eso, dentro del trabajo de liderazgo, mi primera recomendación a todos los líderes, mi recomendación para ti en tu proceso comercial, es que intentes entender y comprender qué está detrás del dinero muchas veces en las personas. Porque en realidad es eso lo que les motiva. Muchas veces sin necesidad de subirte un bono, una comisión, subirte un sueldo, un salario, yo puedo motivarte mucho más dándote justamente eso que a ti te genera transacción a través del dinero. Por ejemplo, hemos visto muchas empresas en las que trabajar en el tema de darles entrenamientos quizás como algunos que sea muy gratificante, incluso solemos decir, más que si me dieran en dinero contante y sonante. Entonces, entendamos por favor el primer concepto, y es que la desmotivación per se no existe. Y entonces debemos comenzar a entender que la motivación se transforma en la gasolina del cerebro. Esto quiere decir que además de tener una mente, que es todo mi pasado, además de tener un cerebro, que es la construcción cerebral azul, verde, rojo, amarillo, amarillo, azul, rojo, verde, con los colores y las mezclas que sean, aparte de eso tú vas a tener un impacto emocional, un desarrollo emocional, es decir, vas a tener algo que está dentro, que estás esperando. Y entonces, justamente para entender en qué consisten los procesos de la motivación, debemos entender cómo se construyen las emociones en nuestro cerebro. Miren, esto es importante porque a lo largo de la vida, a lo largo del trabajo, muchas veces debes haber escuchado la palabra emociones, pero en realidad sabes cómo se configuran las emociones dentro de tu cerebro, sabes cuál es el rigor que tienen para que éstas se disparen, sabes cómo funcionan las emociones dentro de tu cerebro. Hay una zona que está vinculada con la construcción de las emociones y se llama corteza cingulada y se divide en dos, la corteza cingulada anterior, que se le pone el nombre y la palabra anterior porque está detrás del lóbulo frontal, que es la parte delantera, la que tienes en la frente. Por eso se la llama anterior, porque quiere decir que está antes del lóbulo frontal, nada más, está como por detrás directamente, y la corteza cingulada, que es la que está en la parte extensiva de la corteza cingulada completa. ¿Ya? Y entonces, mis queridos amigos, ¿saben cómo se disparan las emociones? ¿Saben de dónde vienen las emociones cuando nosotros comenzamos a construir este modelo? Voy a comentarles esto más adelante, porque para mí primero es importante que ustedes entiendan algunos conceptos. Van a ver cómo funcionan sus emociones más adelante. Entramos en este momento en el planeta rojo, en el planeta de las emociones. ¿Por qué es importante? Nos decía Ricardo hace un momento, porque yo creo que la empatía es fundamental. ¿Qué significa empatía? Quisiera escucharles a dos personas que me digan qué es ser empático. Tienen abiertos los micros, me encantaría escuchar el nombre y me dicen, ¿cuál es tu concepto de empatía? Cuéntenme. Hola. 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 Bueno, Sí, te escucho. técnicamente empatía es ponerse en el lugar de la otra persona. Y le añadiría que es sentir lo que está sintiendo la otra persona. Perfecto. La Conectarse con lo que empatía, siente la otra entonces. persona. Ok. Ponerse en el lugar de la otra persona, sentir lo que siente la otra persona, conectarse, me estabas diciendo. A ver, ¿algún concepto más sobre la empatía? ¿Algún concepto más que me quieran dar? Hola Daniel, soy Wendy Morales. Hola Wendy, cuéntame, ¿qué es empatía para ti? Empatía, según mi concepto, es identificar similitudes en cuanto a características personales, es decir, si es que a ti te gusta hacer deporte, puedo identificarme con tu actividad y buscar similitudes para poder llegar a una conexión. En cuanto a la relación con los clientes, es lo que muchas veces nos han dicho de que probablemente ya es un concepto bastante antiguo esto, pero si es que llegas a una reunión y ves que en el escritorio está la foto de los niños, comenzar a hablar del tema de los niños,
o si ves una foto o algo que represente a la actividad de equitación, hablar y consultar acerca de los equinos. Para mi modo de ver, el tema de lo que hablamos es buscar similitudes para identificarnos con la otra persona. Entiendo. Eso quiere decir entonces que es como encontrar esos puntos de anclaje donde yo podría tener. Ok, Wendy. A ver, la primera cosa que quiero que me entiendan es que la palabra empatía se la ha definido por muchísimo tiempo como ponernos en los zapatos o en el lugar de los demás. Y hoy quiero deshabilitar ese concepto en la mente de ustedes, ¿ya? Porque supongamos que mi hijo tiene un problema y entonces yo el día de mañana quiero ponerme en sus zapatos, primero que no me van a entrar, y segundo que si los dos nos subimos en los mismos zapatos, ninguno va a avanzar. Ponerme en los zapatos tiene un problema y es que salgo de mi posición externa al problema, es decir, me involucro demasiado en el inconveniente, genero una postura similar. Y recuerden que hay veces que cuando estamos afectados por un tema emocional, esa postura podría ser equivocada. Entonces, ponerme en los zapatos de la persona es bastante grave, bastante grave. Entonces, para que de una vez lo deshabiliten, la empatía no es eso, porque definitivamente nosotros vamos a tener un inconveniente posterior en cuanto al tema de poder mirar las cosas con objetividad. A veces nos podemos terminar convirtiendo en cómplices de la otra persona, más no en realidad como un consultor emocional o un gestor emocional temporal que esa persona podría necesitar. Así es que salgan de ese concepto, porque quiere decir que te puedes involucrar demasiado. Quiero sentir lo que él siente. Vamos a ver cómo se construye eso, a ver si es que en realidad podemos llegar a sentir lo que esa persona siente. Y nos decía Wendy, yo también para mí empatía es como lograr estos anclajes, ¿no? Como llegar, por ejemplo, y mirar las fotos y decirle, a usted le gustan los caballos, qué interesante. Quería contarle también, entonces, cómo generar espacios de conexión emocional, me estaba diciendo Wendy. Y sí, hay que tener un poco de cuidado nada más, porque hay veces que el cliente sí se da cuenta de lo que tú estás haciendo y lastimosamente podemos quedar de manipuladores. ¿Cuál es la diferencia entre un manipulador y un estratega? Muchas veces. Ambos son bastante parecidos, les cuento. La gran diferencia entre un manipulador y un estratega es que el manipulador a veces miente para beneficio personal, mientras que el estratega a veces miente para beneficio de todos. O sea, sí, pero está mintiendo, sí, pero es para beneficio de todos. No, entonces no está bien ser estratega, Daniel. Bueno, pues no sé qué hayas hecho tú en Navidad, con el ratón Pérez, con tus hijos. ¿No les mentiste alguna vez para darles un regalo y que esa experiencia sea inigualable? No, es que tus abuelitos no te van a venir a ver por tu cumpleaños y creo que nadie se ha acordado cuando sabías que tenías una fiesta sorpresa para tu esposa, para tus hijos. ¿No mentiste nunca en realidad con tal de crear una tremenda experiencia para esa persona? Cuando sabías que en el fondo iba a ser bueno para esa persona y también para ti. ¿Se dan cuenta la diferencia entre la manipulación y la estrategia? Es que en la manipulación el único que gana soy yo, pero en estrategia, a veces incluso a partir de estas mentiras, de estos muñequeos, de estas cosas, los que ganamos somos los dos. Entonces hay que tener un poco de cuidado con estos ejes, anclajes de conexión primaria que se denominan RIMS. Lo que nos dijo Wendy, desde el punto de vista neurocognitivo se les llaman RIMS, R-I-M-S, que significan rastreadores de impulso metaconsciente. Así se les denomina, RIMS, que son, cuando yo llego a algún lugar y veo que está la foto, y digo, ay, voy a hablar de eso, ¡pah! Y resulta ser que no ha sido la oficina de él. Entonces, venga, y dice, sí, pero no sé, no es mi oficina, es de mi socio. Pero si quiere hablar del hijo de mi socio, hablemos. Se cayó la venta. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con eso, porque recuerden, si en realidad tú logras la parte de conexión emocional, si logras entender estos 5 aspectos que te voy a explicar el día de hoy, vamos a tener un mejor modelo de empatía. ¿Qué significa empatía? La palabra empatía viene de empatar, es decir, que empatemos, que nos igualemos, que logremos tener como un espacio
en el que nosotros vibramos a la misma frecuencia. Ojo, sin estar en el mismo espacio, pero quizás conectados en la misma frecuencia y en el mismo tiempo. Es decir, ¿qué pasa cuando vas al estadio? Tú no te trepas en las piernas del que está al lado para sentir su emoción, pero la frecuencia se iguala. Y entonces cuando igualamos frecuencias, generamos una conexión de empatía. Por eso Rafael Badik dice y define, entre algunas de las cosas en inteligencia emocional, define la empatía como la capacidad de sumergirme en el océano del otro sin ahogarme en él. Esto es fundamental de entender. Y entonces comenzamos a regular qué significa la empatía realmente. No sé si es que ustedes sabían que eso funciona así, porque nos han dicho, por un lado, que hay que ponerse en los zapatos. Ya les dije, tenga cuidado, no se mete en los zapatos de otro, no son suyos, no le van a quedar, le va a doler peor que a él, porque solo él es el que sabe cómo se metió ahí. Probablemente estás quedando de cómplice. Y la otra cosa, ¿qué te dije? Ten mucho cuidado con este tema de los RIMS, rastreadores de impulso metaconsciente. Dentro de las técnicas de venta hay que tener mucho cuidado con los ejes de conexión primaria, porque podrían dañarme incluso la venta. Por eso decía Wendy, esto ya lo hemos hablado algunas veces, sí, solo que se ha demostrado a veces que eso no es tan potente. ¿En qué consiste entonces el tema del planeta rojo? ¿Cómo se construye este modelo? Voy a comenzar por hacerles una pregunta. ¿Qué significa relaciones humanas? Quisiera un comentario, uno de ustedes que me diga qué significa relaciones humanas. Cuéntenme, a ver, uno de ustedes quisiera que me diga. Uno de ustedes. Pues se han de haber escuchado, ¿no es cierto? Sí me han de haber dicho muchas veces, mira, lo que pasa es que esta persona tiene malas relaciones humanas o esta persona tiene buenas relaciones humanas. ¿Qué significa eso? Cuéntenme. Hola Daniel, soy Verónica, ¿cómo estás? Hola, Vero, ¿cómo estás? A ver, te escucho. ¿Qué son relaciones humanas para ti? Para mí las relaciones humanas son los vínculos que generas con otras personas. Pueden ser positivos o Vínculos. pueden ser negativos, pero son los vínculos que te unen a las personas que te rodean. Ok, ok, vínculo. Tú hablas de una conexión entonces con la Así es, persona. sí, Ok, conexiones con perfecto, otras Vero. personas. Perfecto. Ujú. Ya. Miren, me encantó la definición inicial de Ricardo Loaiza cuando decía, no todo es análisis. Sin embargo, hay cosas que se pueden explicar a partir del análisis. Es interesante porque a las emociones las vemos muchas veces como una bruma enorme, holística y difícil de entender, cuando las emociones humanas tienen explicaciones mucho más lógicas y básicas de lo que ustedes creen. ¿Qué significan las relaciones humanas? ¿Cuándo una relación es buena y cuándo una relación es mala? Para esto, muchas personas se han dedicado o han pensado a lo largo de la vida, no sé si es que sean algunos de ustedes, tú sabrás si lo que voy a decir estaba dentro de tu mente. Ustedes han visto que todo el proceso de capacitación y entrenamiento que yo hago busca primero desaprender para poder aprender. Sí, o sea, a lo largo de todo el entrenamiento siempre es como que he tenido que sacar la información negativa, sacar la información a veces no tan completa quizás que ustedes tienen, completar a veces ciertos conceptos o incluso rediseñar un poco el modelo cognitivo de ustedes para poder entregarles realmente el contenido que es. Es por eso que hemos estado hablando de varias palabras y cómo estas palabras podrían redefinirse a partir de conceptos primero más sencillos, pero no necesariamente solo más sencillos, sino más integrales. ¿Ok? Entonces, eso voy a hacer justo en este momento. Hemos estado viendo la empatía, hemos estado viendo algunos términos desde antes, la incertidumbre, en qué consiste, muchas palabras ustedes han estado viendo. Oye, yo siempre pensé que significaba eso, pero en realidad no. Relaciones humanas es algo parecido, les cuento. Es algo muy sencillo de entender, pero nadie nos explicó en qué consisten. Las relaciones humanas, voy a comenzar a explicar la palabra relación, porque la palabra relación tiene toda la respuesta de lo que te estoy preguntando.
Y para eso, por ejemplo, en este momento, ¿qué pasaría si es que yo tengo aquí un Ender de mi hijo, es el cuarto de mi hijo. Tengo el Ender aquí, ¿no es cierto? Este está en Minecraft, tienen unos Enders ellos. Voy a generar una relación del Ender, ¿no es cierto? Voy a generar una relación del Ender con un mouse. Entonces voy a relacionarlos. Miren, esto es importante. ¿Ya? Y entonces, ¿qué significaría la palabra relación? Desde lo que aprendimos como conceptos de física. Por eso es interesantísimo ver cómo el azul entra a ayudarle mucho al rojo para poder explicarse. Fíjense que parecen dos colores contrarios, pero no lo son. El azul nos ayuda muchísimo y el rojo después le logra explicar al azul. Miren, si yo les relaciono a estos dos objetos que están aquí, yo voy a decir, oye, este objeto en relación con este tiene cosas en las que se parece y tiene cosas en las que no se parece. Wendy me decía al comienzo, buscar espacios de conexión. También me decía, Vero, el tema del vínculo, correcto, pero hay que definirlo de una forma más sencilla. Cuando yo relaciono dos objetos, ¿en qué se parecerían estos dos objetos? Este Ender que está aquí y el mouse son negros. Eso es una similitud. Son símiles. Pero creo que nada más, tal vez como una cierta forma redonda en la parte superior, pero nada más. Esas son las similitudes. Ahora vamos con las diferencias. Las diferencias son el uso, obviamente, el material de las dos cosas, evidentemente. También vamos a tener diferencias de forma y quizás de textura, ¿no es cierto? Hay más diferencias que similitudes entre los dos. ¿Cuál es el nivel de relación que tendrían ambos? Más distante. Por ende, para generar una relación entre ambas cosas, yo tendría que generar vínculos más completos. Me va a tomar más tiempo, me va a tomar más trabajo lograr llegar a generar un concepto que relacione las dos cosas. Miren, esto es súper interesante porque, por ejemplo, Ricardo, César, fueron compañeros míos, no sé si de aula en todo, pero en algunos momentos en la universidad. Y entonces hay una relación, en la relación que nosotros tenemos, hay cosas en las que pensamos quizás igual. El hecho de haber iniciado un negocio solos propio nos va a dar también cierto matiz de pensar igual. Y entonces entendemos que la palabra relación está directamente marcada, ¿por qué? Por las cosas en las que nos parecemos y las cosas en las que en cambio nos diferenciamos. Mientras más cosas nos asemejan, la relación humana, ahora sí le pongo el término, va a ser mejor. Mientras más cosas nos distancian, la relación humana va a ser peor. Fíjense lo que pasa en la época del enamoramiento. Finges a veces cosas. Finges. Tomas la forma del otro. Y dices, ay, qué química, qué magia que tenemos. Claro, ¿qué pasa cuando bajan los niveles de oxitocina, serotonina y dopamina del cerebro? El amor a los 2 años como que baja como efecto químico y se convierte en una decisión. Amar a una persona después de los 2 años es una decisión personal. Así como ser feliz es una decisión, amar es una decisión. Y entonces ya tienes que comenzar a lidiar con las diferencias y tratar de encontrar espacios que te vinculen, tratar de encontrar espacios de similitud. Cuando tú tienes un equipo de trabajo y cuando el equipo no se conjuga con su líder, es porque las diferencias superan a las similitudes. Cuando tú tienes una relación con un cliente, la relación es buena o es mala dependiendo de las similitudes versus las diferencias. Eso es la palabra relación. Y dentro de esa está tu perfil cerebral. Si eres azul, por ejemplo, muy lógico, analítico, y tu cliente es azul, vas a tener una primera conjugación natural de relación cerebral primaria. Mientras que si tú eres rojo, más emocional, más apasionado y te encuentras con una persona que es muy fría, muy calculadora, es probable que esa relación no fluya. Y entonces, en estado primario, mis queridos amigos, la palabra relación es simplemente un resultado natural implícito, ¿no es cierto? Y digamos inerte, porque viene de inercia, es decir, se va solo, ¿no es cierto? El contacto de dos personas. Ahora, ¿qué debe hacer una persona con cuadrante rojo fuerte? Es aquel que es capaz de entender las posturas del otro lado
para poder llevarlas hacia adentro, asimilarlas y generar puntos de vínculo y conexión. Es decir, si es que yo estoy haciendo un proceso de venta, recuerda que tú no estás vendiendo, tú estás ayudando a que la otra persona compre, que es muy diferente. Y entonces no eres tú el que puede o debe hacer las cosas, son las necesidades del otro. Y para eso tienes que generar un espacio en el que tú te sales de tu rol, en el que tú te sales de tu lugar en el sentido de tu propia percepción de la realidad y comienzas a tratar de entender cómo la otra persona percibe la realidad desde el punto de vista de él. Y entonces eso es el segundo nivel de relación humana empática. No es solamente el hecho de, bueno, ¿me cayó bien o me cayó mal? ¿Tenemos conexión o no tenemos conexión? ¿Tenemos química o no? Eso se va a dar solo. Una persona que ya maneja herramienta cerebral es el que dice, aquí no importa lo que yo piense sobre el tema. Me interesa entender lo que él está pensando sobre el tema. Porque es esa versión la que me va a servir para poder generar una mejor relación humana. Recuerden que la mejor forma de que alguien entienda tu punto de vista es que primero tú hayas entendido el de él. Eso es fundamental. Nunca vamos a generar un proceso de conexión y relativismo, ¿no es cierto? Relaciones. No vamos a tener un relativismo positivo entre las dos personas si es que uno de los dos no está en un estado de conciencia distinto. El estado de conciencia distinto quiere decir, te miro como un ser único, te miro como un ser con sus propias necesidades, al que primero debo entender, para después poder manifestarte mis puntos de vista. Pero la mayoría de relaciones no son buenas porque simplemente estamos en el primer nivel. Y es como se dé. Si me encontré por buena suerte con alguien que tiene cosas parecidas a mí, chévere, lo logramos. Pero si no, ¿qué puedo hacer? Me cae mal, me salgo del grupo. Me cae mal, hago esto. Y no entendemos otro punto de vista, simplemente lo dejamos ahí y se rompe la relación humana. Entonces, estamos aterrizando, Daniel, corteza cingulada anterior, me quedaste debiendo el concepto de, a ver, el cerebro, ¿qué le motiva al cerebro? ¿No es cierto? Voy a conectar con el tema de la empatía. A ver, me vas llevando, Daniel, a través de la empatía. ¿Por qué me estás llevando a partir de esto? Porque obviamente mi cerebro espera cosas siempre. ¿No es cierto? Es decir, está conectado con algo antes, que es con lo que voy a cerrar al final para que ustedes vean cómo todo esto conecta. Pero para eso debo entender ciertos términos. El primer término es la empatía, ya les expliqué. El segundo término es qué es una relación humana. Ahora, ya entendieron lo que es una relación inerte, una relación desde el rigor de una conciencia primitiva, es decir, si se da una buena relación, se da, si no, no. Te cuento una noticia y te decía, tú puedes hacer que una relación sea positiva. Cuando antes de expresar el punto de vista tuyo, te vinculas con entender el punto de vista de la otra persona. Y ahora, ¿cómo construyen ese tipo de cosas en cuanto a las relaciones humanas? ¿Qué es lo que yo puedo entender de esto? Para eso quiero que entonces terminemos por conjugar en qué consisten las emociones. Miren, todos los seres humanos nos estamos moviendo siempre entre estos 5 términos que les voy a presentar aquí. Se llama el emocionario, es una de nuestras herramientas y con esto construyo modelos empáticos de corteza cingulada anterior potentes. Pónganle mucha atención a lo que les voy a decir para que vean cómo funciona. Si en este momento frente a ustedes quiero un criterio muy rápido de uno de ustedes que se conecte, ahí tienes 5 palabras: motivación, emoción, sentimiento, sensación y acción. Quiero que tú me digas, esa persona que va a participar, ¿estas 5 palabras son lo mismo? ¿No son lo mismo? Primera pregunta, ¿son lo mismo o no son lo mismo? Y número 2, quiero saber si es que tienen alguna relación entre ellas. ¿Estas palabras tienen o no tienen alguna relación entre ellas? Les escucho, quiero ver qué me dicen. Uno de ustedes. A ver, está lanzado el Hola, desafío. Daniel, ¿qué tal? También deben. A ver, cuéntame. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Te saluda Luis Antonio Barquemeir, acá de Perú. Hola, Eh, Luis Antonio, cuéntame. A ver.
Pensaría que depende cómo están definidos tus valores y en qué prioridad los tienes. Puede ser que una sola en realidad esté todas las mismas, ¿no? ¿Cómo se llama? Ese es un poco lo que más o menos pienso, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, mis 5 pasos para tener éxito en mi negocio de seguros está basado en la energía, la integridad, dinero, estabilidad y estrategia. Básicamente, en energía podrían estar esos 5 conceptos. Entonces, para mí, significan más o menos, o sea, es lo mismo. Ok, ok. Me dices entonces que serían lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, Sí. vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Todos ustedes han de haber ocupado estas palabras. No sé, es que tengo una sensación extraña. No sé, lo que pasa es que, ay, siento que estoy con emociones encontradas. Ay, tengo sentimientos encontrados y tengo emociones opuestas. Ay, no sé qué voy a hacer, me siento desmotivado. Oye, es interesante porque si tu hijo mañana te pregunta en qué consiste cada palabra, otra vez te vas a quedar en blanco, ¿no es cierto? Así es que vamos a volver a hacer el proceso de desaprendizaje. Primera cosa, estas 5 palabras tienen una relación entre sí totalmente, es decir, tienen un orden. Y van a irlas poniendo en orden mientras les voy explicando cómo funcionan. Con esto vas a construir modelos de empatía muy potentes, muy potentes. La primera palabra que debe aparecer dentro de nuestro vocabulario es la palabra sensación. La palabra sensación está vinculada a nuestro sistema nervioso y quiere decir que a través de nuestros sentidos percibimos la realidad que está allá afuera y eso genera efectos eléctricos y bioquímicos en nuestro cuerpo. Eso se le llama sensación. Eso que a veces te quedas pensando y el otro te dice, ¿qué te pasa? Y uno, no sé, ya, eso es una sensación. Todo eso es una sensación y es por ahí por donde comienzan las cosas. ¿Ya? ¿De dónde vienen las sensaciones? Ahí viene la corteza cingulada anterior, mis queridos amigos. Todos nosotros tenemos en nuestro cerebro integrada la corteza cingulada y la corteza cingulada anterior. La corteza cingulada son las expectativas, la corteza cingulada, la corteza cingulada son las expectativas que tienes en la vida, es como una balanza. Y la corteza cingulada anterior es las realidades que la vida te da. Es decir, aunque no estés consciente en tu vida, siempre a cualquier lugar, en cualquier espacio, antes de entrar a este encuentro el día de hoy en la mañana, el problema es que a veces no estamos conscientes, tú tenías una expectativa. El problema, ¿saben cuál es? Que los seres humanos tenemos muy poca capacidad de mirar lo que esperamos de las cosas. A veces dicen la pareja, yo esperaba más de ti. Yo siempre le digo, oye, ¿alguna vez le dijiste lo que esperabas? No, entonces, ¿qué te quejas? Si nunca le dijiste lo que esperabas, tu cliente espera algo de ti, tú esperas algo de ti, la empresa espera algo de ti. Muchas veces cuando yo hago un proceso de contratación, porque hacemos procesos de selección de personal, nosotros acá para otras empresas, lo primero que yo le digo es, ¿usted qué espera de la empresa a la que va? Y la empresa, ¿saben qué les suelo decir yo? ¿Para qué me sirve saber qué espera? Para saber si voy a poder ser la realidad que se equilibre con esa expectativa. Y muchas veces yo también le digo lo que la empresa espera de él. Eso se llama comunicación franca, comunicación firme, comunicación sensitiva, porque estás vinculando la expectativa con la realidad. Fundamental, vas a comer en un restaurante, aunque no te des cuenta, aunque esté en modelo inconsciente, tu cerebro sí espera algo en el restaurante. Sí espera. Ahora viene el sentido, para que se den cuenta. ¿Qué pasa del otro lado, mis queridos amigos? Hay una realidad. Es decir, lo que mis sentidos están percibiendo que está pasando realmente en ese lugar, en ese restaurante, con ese cliente en este momento. Sale el presidente y da una cadena nacional. Tú estás esperando algo, pero el presidente dice otra cosa o dice lo mismo que estabas esperando. Y entonces el cerebro genera una balanza. Y en esa descompensación de la balanza, si la expectativa es mayor que lo que estás recibiendo, generas una sensación de malestar. Se llama displacer. Y si la expectativa, en cambio, es menor de lo que tú estabas, es decir, recibiendo o estás recibiendo, llegas a un lugar a comer y tú ibas por un plato y te pasan 2 platos.
también se genera una descompensación y el cerebro genera una sensación. Quiero que me entiendan que la sensación, entonces, ¿qué termina siendo? Termina siendo la relación entre las dos. ¿Cómo esto construye a nivel de empatía? Porque tengo que saber lo que la una persona espera y lo que yo espero de las cosas. Lo que se espera del negocio y lo que yo espero del negocio. Lo que yo espero de la empresa, lo que ella espera de mí como colaborador. Todo absolutamente. Eso es un modelo de empatía. Porque en el análisis, yo les dije, antes de entrar a explicar mi punto de vista, que son mis expectativas, debería tratar de preguntar cuál es el punto de vista de la otra persona, que son sus expectativas. ¿Por qué se llama punto de vista? Porque es donde está mirando. Esa expectativa es fundamental. ¿Qué definía la palabra sensación? Cómo esta relación en nuestra corteza cingulada anterior entre la expectativa y la realidad genera todo un fenómeno bioquímico en nuestro sistema nervioso y algo pasa. Es como que Gustavo Cerati, el momento que está parado en el estadio de Núñez de música ligera en su último concierto, dice, y quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado y todo, y ustedes le ven que él tiene una sensación porque dice, y gracias, y se queda callado un rato porque no sabe cómo decirlo. Totales, ya tuvo una sensación. Es decir, lo que yo esperaba era menos de lo que ustedes me están dando. Y por eso trata de explicarlo. Ahora viene la siguiente palabra. La siguiente palabra es la emoción. ¿Sabes en qué consisten las emociones? En el nombre que le pusiste a esa sensación. En el nombre que le pusiste. Gracias, totales. ¿Cómo te sientes? Triste. ¿Cómo te sientes? Frustrado. Ya, el rato que tú le pones un nombre a la sensación, eso se llama emoción. ¿Saben cuál es el problema? Que a veces si César está hablando conmigo y me dice, estoy frustrado, yo en lugar de tratar de saber qué es frustración para él, pienso en qué es lo mío y trato de arreglarlo desde mi lado. Ahí es donde están los problemas de comunicación y relaciones humanas entre las personas. Yo quiero un trabajo bien hecho. ¿Sabes cuál debe ser la pregunta? ¿Qué es bien para ti? Porque probablemente yo me saco el aire en base a mis expectativas, pero no eran las de él. A veces, solamente cuando corregimos el hecho de aprender a entender el concepto relacional de la sensación con el nombre que la persona le puso, ¿saben qué? Eso nos va a permitir evitar muchos problemas. Muchos problemas, mis queridos. Muchísimos. Porque no se trata de lo que para mí significa esa palabra que él expresó como emoción, sino lo que significa para él, lo que significa para tu cliente, lo que significa para tu hijo, lo que significa para tu esposa, lo que significa para tu líder, lo que significa para tu colaborador, lo que significa para ti. ¿Alguna vez te has puesto a caminar y hablar en voz alta y preguntarte, ¿qué significa esto para mí? Solo la definimos de forma automática. A lo largo de todo este entrenamiento te he estado mostrando cómo se han ido atando las palabras utilizadas de forma equivocada. Qué importante que es aprender a comunicarnos. Y entonces, para ir cerrando nuestro encuentro del día de hoy, ¿qué viene después, Daniel? ¿Cuál sería la siguiente palabra que aparece dentro del mapa? Pues la siguiente palabra es la palabra sentimiento. Sensación, emoción, que nos lleva al sentimiento. ¡Wow! ¿Y qué es el sentimiento, Daniel? La palabra sentimiento quiere decir una emoción replicada en el tiempo. Una emoción replicada en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Para que me entiendan, ¿no es cierto? ¿Qué significará la palabra sentimiento? Cecita, ¿me puedes confirmar si están viendo mi pantalla? Quiero explicarles algo acá para que vean qué es un sentimiento. Están viendo el Paint, ¿no es cierto? Correcto, sí. Ya. Miren, como nuestros profesores de matemáticas están en la universidad, les voy a explicar qué es un sentimiento para que vean cómo se construyen los sentimientos en las personas. Miren, acá arriba está lo positivo y acá abajo está lo negativo. Este eje, el eje de las Y, se llama impacto. Y el eje de las X se llama tiempo. ¿Sabes qué es un sentimiento? Las emociones que hemos tenido en nuestra vida, supongamos yo trabajando con usted, yo trabajando por ejemplo en Capital, entré y fui muy feliz. Entonces aquí está la primera emoción.
Pero después me enteré que el primer mes se me hizo muy difícil y no podía vender, así es que me puse acá. Y entonces tengo una emoción que está como negativa. Pero después me di cuenta de que podía comenzar a aprender. Y entonces vamos ahí copiándoles, ¿no es cierto? Y entonces digo, comencé a ver que iba aprendiendo, pero todavía no me satisfacía. Ya después, como que le agarré un poquito el sentido a mi trabajo y me di cuenta de que sí podía hacerlo. Ahora, cuando tuve mi primera venta, cuando saqué un proyecto más grande, ¿no es cierto? Y ver cómo el equipo funciona y cómo me están reconociendo. ¿Se dan cuenta cómo funcionan las emociones en la línea del tiempo? Ya, si sacaríamos una línea de tendencia, que es básicamente una línea que una las emociones a lo largo de la vida de esta persona, evidentemente tener 2 abajo y 4 arriba con una en el medio, vamos a tener una línea creciente. ¿Qué significa esto? ¿Saben qué significa esta línea? Esta línea se llama sentimiento. Así se llama. Es decir, las emociones replicadas en el tiempo, y hay que ver, dependiendo de si esas emociones son positivas mayoritariamente, vas a tener una línea de sentimiento ascendente. Entonces, le quieres a la empresa, eres capaz de hacer lo que sea por la empresa, pero si tienes invertido más puntos abajo, vas a tener una línea con pendiente hacia abajo. ¿Ya? Y entonces, pucha, no sé qué me pasa, me siento mal. Quiere decir que las emociones están yéndose hacia abajo. Y entonces el sentimiento ya no es un sentimiento positivo y comienzas a tener algo que ya se construye en el tiempo. Por eso es que cuando has construido sentimientos positivos con tus clientes, por ejemplo, has tenido varios aciertos. El cliente te perdona, aunque el día de mañana te pegues una jaladota enorme con tu cliente, ¿no es cierto? Sales, haces algo y te pegas una jalada en algún tipo de proyecto. ¡Pum! Pegas aquí abajo, ¿sabes qué te va a decir la persona? Tranquilo, eso nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque la línea de sentimiento es ascendente. Pero ¿qué va a pasar en cambio si es que estás hacia abajo? A veces nuestros hijos se portan mal y sabes, siempre miente, todos los puntos son abajo. Y un día viene y te dice, como en Juanito y el Lobo, no, ahora sí es cierto, ¿sabes qué le dices? Ah, ya no te creo. ¿Por qué? Porque la línea de sentimiento está hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que para poder cambiar una curva de sentimiento voy a necesitar más tiempo y replicar puntos positivos en el tiempo, si no simplemente no va a pasar. ¿Qué debemos construir con nuestros clientes? No construyas emociones, construye sentimientos. Eso es lo fundamental para construir con nuestros clientes. Y entonces eso, ¿sabes en qué se transforma? Se va a transformar en motivación. Porque la motivación parte del sentimiento, es la fuerza que le lleva a las personas a hacer cosas y eso se transforma inmediatamente ¿en qué? Se va a transformar en acciones. Es así como se configuran las emociones. ¿A partir de qué? De la corteza cingulada anterior que busca la expectativa versus la realidad, eso me genera una sensación. ¿Qué necesitas tú como colaborador de la empresa? ¿Qué necesito yo para entenderme con otras personas y mejorar mis relaciones? Entender siempre sus expectativas. Pero después de eso, ¿qué debo hacer? Debo comenzar a generar emociones positivas. ¿En base a qué? A superar la expectativa. Y si en el tiempo supero varias veces, eso va a generar un sentimiento positivo que le va a generar una motivación positiva, no una motivación negativa porque la desmotivación no existe, y eso nos va a llevar a tener las acciones necesarias. Ahora termino con esto. ¿Cómo estás trabajando con tus sensaciones? ¿Cómo estás trabajando con tus motivaciones? ¿Cómo estás trabajando con tus emociones, con tus sentimientos? ¿Qué piensas de ti? ¿Quién eres para ti? ¿En qué te has construido y en qué te has constituido para ti mismo? ¿Eres alguien a quien le crees o es alguien a quien criticas? Es importante entonces que entendamos esto. Justamente, ¿para qué? Para entender el concepto básico de qué, del impacto que tienen las emociones en la vida de las personas y cómo esto puede terminar configurando relaciones positivas. ¿Se dan cuenta de que no íbamos a llorar, de que no es que va a hablar de la pasión? No, esto se aplica súper matemáticamente. Incluso podríamos sacar derivadas y la pendiente de lo que les acabo de decir. Sí, porque en realidad las emociones, cuando las miramos con un marco neurocognitivo potente, como el que estamos mirando, mis queridos amigos, ¿sí? Estas emociones pueden configurarse de esta forma y las matemáticas nos permiten entenderlas mejor. Les dejo aquí mi nombre. Recuerden que estoy para servirles en todo lo que necesiten. Me pueden estar escribiendo ahí.
Solo voy a bajar este tamañito. Y les dejo esto principalmente porque me pueden encontrar en Spotify y también en todas las redes sociales, también en YouTube. Tengo un canal como Daniel Sánchez Pacimiño, donde todo el tiempo estamos. Hoy voy a subir la segunda parte de qué significa ser valiente y principalmente cómo darte valor tú mismo en estos momentos. Espero haya sido de mucho aporte para ustedes. Esto es lo que les teníamos preparado en tu primer entrenamiento de cuadrancia roja. En nuestro siguiente encuentro hablaremos sobre la cuadrancia. Ahí les dejo un poquito la pelota boteando para saber cómo desarrollar estrategias y alternativas para seguir entrenando nuestro cerebro en la misión que tenemos, que es convertirnos en más seres humanos y en menos formas humanas. Porque un mundo de alta sensibilidad necesita personas con mayor nivel de humanidad. Le voy a pasar a Cecita, a Fernando, el tema de los perfiles, qué importante que es hacer los perfiles cerebrales. Eso les voy a pasar para que puedan ver. Síganme en las redes, pueden escribirme ahí. Y pues simplemente, mi Cecita, espero haber cumplido con este cuarto encuentro y con lo que se esperaba también y seguir dándoles información a tu equipo.